proteínas, ¿sí? Es el caso de aquellos receptores con capacidad de modificar los procesos de transcripción y síntesis proteica. Bien, y acá en esta imagen lo que vemos son los distintos modos de actuar de un fármaco sobre el receptor. Como os dijimos en el primer caso, cuando se producen respuestas asociadas a cambios iónicos, ¿sí? Y en ese caso habíamos dicho que el receptor tenía que estar acoplado a un canal iónico y la respuesta que puede mediar es, dependiendo del ion que está permeando ese canal, es de hiperpolarización o despolarización, ¿sí? Son efectos, en realidad respuestas que se producen en muy poquito tiempo, ¿sí? Milisegundos. Y ejemplos de esos receptores son, por ejemplo, el receptor nicotínico o ciertos receptores colinérgicos. Bueno, luego tenemos los receptores asociados a proteína G. En ese caso se los denomina receptores metabotrópicos. ¿Y qué va a producir? La unión del ligando al receptor, ¿sí? Va a generar un aumento de un segundo mensajero y ese aumento del segundo mensajero lo que puede llegar a producir, como se los muestra acá, es la fosforilación de proteínas, ¿sí? Y esa fosforilación de proteínas conduce a una modificación en los niveles intracelulares de calcio. Y como consecuencia de esa modificación del calcio intracelular voy a tener el efecto, ¿sí? Estas ya son respuestas más lentas con respecto a la primera que vimos, ¿sí? Vamos a tener respuestas en el término de segundos. Y hay otro tipo de receptor colinérgicos, como son los muscarínicos, que son receptores metabotrópicos, ¿sí? Ahora, el tercer caso es receptores asociados o ligados a quinasas, que son enzimas. Entonces, ¿qué va a pasar? La unión del ligando al receptor va a producir una fosforilación de proteínas y eso lo que va a producir es la transcripción o va a modificar la transcripción de algún gen y por ende la síntesis de la proteína correspondiente, ¿sí? Y eso va a llevar a un efecto celular determinado. Esa respuesta va a tener un tiempo más largo de generación, por así decirlo. Y fíjense en horas. Y un ejemplo típico son los receptores a citoquinas. Y el último ejemplo de respuesta mediada por receptores son aquellos ligandos que se unen a receptores nucleares, ¿sí? Eso va a modificar la transcripción genética y la síntesis de proteínas y eso va a llevar al efecto celular. Y es un tiempo en horas la respuesta que vemos y un ejemplo típico es el receptor de estrógenos. Bien, simplemente esto es un pantallazo, después lo vamos a ver por ahí un poco más en detalle para que ustedes vean cómo los fármacos, a través de interactuar con un receptor que en principio es de naturaleza proteica, puede generar distintos tipos de respuestas celulares, ya sea modificando, ¿sí?, el flujo de iones, modificando el nivel de calcio intracelular, ¿sí?, o a través de fosforilación de proteínas o a través de la alteración de la transcripción de genes y por ende de la síntesis proteica. Bien, como les dije, cuando el fármaco actúa sobre un receptor determinado va a tener una acción específica, ¿sí? Y en general la mayor parte de los fármacos actúan a través de este mecanismo de acción, ¿sí? Pero en algunas circunstancias hay fármacos que actúan de forma inespecífica. ¿Cómo podemos diferenciar una acción farmacológica específica de una inespecífica? Bueno, fíjense, la concentración efectiva de la droga que necesito o del fármaco que necesito para una acción específica es mucho menor a 10 a la menos 3 molar, mientras que para una acción inespecífica es mayor de 10 a la menos 3 molar. Cuando el fármaco actúa de una forma
específica tiene una elevada especificidad biológica y una elevada especificidad química, y aparte se puede antagonizar esa acción específica. Mientras que cuando el fármaco actúa en forma inespecífica, la especificidad biológica química es muy baja y no se puede antagonizar.